Estamos de vuelta, amigos, amigas, y ahora vamos a conversar con un viejo conocido de mi época de mi otra casa radial. Hacíamos varios programas, por ejemplo, sobre su libro, lo vamos a mencionar nuevamente, y de temas de TI, nos encontramos por ahí también en algunos eventos. Se trata de Alfredo Barriga, consultor en transformación digital e innovación, profesor de la Universidad Diego Portales y autor del libro Futuro Presente, cómo la nueva revolución digital afectará mi vida, libro que tiene el prólogo del expresidente Piñera, que en paz descanse, y también creo que Sebastián Edwards estuvo ahí con alguna participación, ya nos explicará Alfredo. Primero te saludo, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Alex. Gracias por la invitación y saludo también a todos nuestros auditores. Excelente, y saludo yo también a otro experto en temas de TI, de tecnología, nuestro co-conductor Mario Fernández. ¿Cómo estamos, Mario? Hola Alex, hola Alfredo, muy contento de participar aquí con ustedes y en particular con Alfredo, a quien conozco de larga data, Muy y largo. no puedo dejar de mencionar que es un precursor, digamos, de los temas de tecnología en Chile. Alfredo, me acuerdo que muchos años atrás le compramos el primer antivirus que surgió en Chile, así que hay mucha historia recorrida y Alfredo es parte de la historia del desarrollo tecnológico en temas computacionales de Chile. Muchas gracias, Mario. Oye, pero qué bonitas palabras, estamos aquí disfrutando entre amigos. Alfredo, antes de partir un poco conversando de todo sobre inteligencia artificial en general, yo sé que tú tienes varios puntos de vista que escribes, tengo entendido, en estrategia, Sí, de cómo la IA no necesariamente nos va a perjudicar en lo laboral, también nos va a potenciar, y otros temas más de modernización del Estado, de temas del Poder Judicial. Pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas y nos refrescas de tu libro, Futuro Presente, cómo la nueva revolución digital afectará mi vida y qué tanto ha cambiado desde que lo escribiste con el advenimiento del, por ejemplo, el chat GPT, que ya estamos cumpliendo 2 años en estos días, así no sé es, cuándo. Mm. así es. Mira, este libro es del año 2016, o sea, son apenas 8 años, pero es como si fueran 80. Es impresionante lo que ha cambiado el mundo de la tecnología en estos 8 años. Ese libro tenía una base teórica, digamos, de un informe que hizo McKinsey el año 2012, en el cual señalaba que habían 12 tecnologías emergentes que iban a tener un impacto económico en el mundo de entre 1 y 2 veces el Producto Geográfico Bruto de Estados Unidos para el año 2025, que es el próximo año. Bueno, la primera cuestión que tengo que decir es que se cumplió, por el lado bajo, pero se cumplió. Ujú. O sea, la economía digital el próximo año efectivamente va a ser más o menos del tamaño de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, una cuestión curiosa, para que uno se dé cuenta lo rápido que son estas cosas, en esas 12 tecnologías no estaba la inteligencia artificial, sí estaba la nube y sí estaba el Big Data. Perdón, Alfredo, ni siquiera estaba antes de la generativa. Mucho antes, no, para No, no, nada. no, me refiero en esas 12 ni siquiera estaba la inteligencia artificial sin el título de generativa, porque Sin no el había título. salido. A ver, lo que sí estaba como una de las tecnologías, que es una aplicación que usa en parte inteligencia artificial, era lo que se llamaba tecnología del conocimiento, o sea, Knowledge Information Technology, que en Ujú. el fondo sí utilizaba lo que en esa época había inteligencia artificial, pero sobre todo utilizaba lo que son los BPM, Business Process Management, es decir, la automatización de procesos utilizando tecnologías digitales. Esa era la tercera más importante, pero no estaba escrito la palabra inteligencia artificial, no existía. Ujú. Y eso que Y la 8 años inteligencia después, artificial tiene como 50 años, tengo entendido. sí, Bueno, pero no estaba en las grandes tendencias, en las grandes tecnologías que iban a cambiar todo esto. Mm.
estaban y han fusionado y efectivamente ha sucedido. Pero mira, una frase que dijo Sir Ken Robinson, que fue un innovador en cuanto a la educación, era como el gurú de la innovación Sí. de la educación cuando estuvo aquí en Chile, que yo estuve con él, tenía una frase famosa, dice, los niños que hoy día entren a kindergarten, cuando salgan a trabajar después de la universidad, va a ser en puestos de trabajo que hoy no existen, usando tecnologías que no se han inventado para resolver problemas que no tenemos ni idea cuáles van a ser. Y eso, en un plazo de 8 años, yo lo he visto en realidad. Ujú. Efectivamente, puestos de trabajo que no existen, todos los que tienen que ver alrededor del tema de inteligencia artificial, hace 8 años atrás no estaban. Tecnologías que se han recién inventado, ahí tienes una, para resolver problemas que no tenemos ni idea cuáles son. Hoy día el uso de inteligencia artificial es para resolver problemas que hasta hace poco eran insolubles. Entonces, un ejemplo claro de cómo las tecnologías de la información evolucionan a una velocidad que incluso los que estamos metidos en ellas nos parece de repente impresionantemente rápido. O sea, tienes que escribir de nuevo el libro, entonces, actualizarlo, ¿o no es la idea? Sí, sí, es la idea. La idea es Pero que mejor que sea digital, así te ahorras, digamos, de tener que reimprimir, porque si hay que reimprimirlo tantas veces es más complejo. efectivamente es un to-do que tengo pendiente, ya he empezado. De hecho, hay un hecho que hizo que todo esto se disparara, que creo que lo tenemos los tres aquí, lo tenemos súper claro cuál fue, la pandemia. Ujú. La pandemia. En un, Claramente. en un mes, resultó que 500 millones de trabajadores alrededor del mundo pasaron a trabajar remotamente. 1.300 millones de estudiantes en el mundo pasaron a hacer clases a través de la Internet. Y empezó a haber yo tengo varias estadísticas por allí. Me parece que algo así como 10.000 trillones de dólares al día se empezaron a transar a través de Internet en vez de en sucursales bancarias. Incluso cuestiones que hasta ese momento no tenían nada que ver con la tecnología. Los que somos creyentes empezamos a ir a misa a través de Internet también. Y estamos hablando de decenas de miles de parroquias en todo el mundo. Entonces ahí hubo un antes de y después de. Y a la salida de la pandemia éramos digitales, mucho más que antes. Disculpa, Ujú. Alfredo, yo siempre ilustro ese caso, digamos, el de la prepandemia y pospandemia con las videoconferencias y lo que estamos haciendo ahora, digamos, ya una Correcto. entrevista virtual, digamos, en el cual no estamos presencialmente en un mismo local, lo tradicional habría sido que todos concurriéramos a la radio. En mi pega anterior, digamos, invertíamos mucho en poner la videoconferencia disponible para los usuarios. Y poníamos salas, hacíamos capacitaciones, y ahí estaban esas salas todas guardadas, se usaban de vez en cuando, ¿ya? Porque no existía, la verdad que no existían las ganas de hacerlo por ahí, eso yo creo que es la verdad. Hasta que, como dices tú, surge la pandemia, bueno, por supuesto que las salas esas empezaron a usarse permanentemente, digamos ya, y además en los computadores, y esto cambió, o sea, como un pequeño impulso hace que el ser humano cambie porque somos muy, muy maleables al cambio. Y esto lo quiero ensalzar con lo siguiente de lo que dijiste, porque los que trabajamos en tecnología nos gusta establecer la rapidez del cambio actual a través de la Internet, la inteligencia artificial, toda la digitalización, etcétera. Pero, y aquí viene el pero, si yo lo pienso, mi abuelo, que nació en 1897, cuando él existió, nació, digamos, había un montón de pegas que no existían. No, Mecánico automotriz, trabajador de bomba de benzina, azafata, piloto de avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los cambios que enfrentó el ser humano al principio del siglo, se inventaron todas las tecnologías que hoy día están siendo digitalizadas, también fue un cambio súper brutal. Entonces no es que no tengamos experiencia en estos cambios. Y eso sí lo ensalzo con la conclusión que tú aventuraste al principio, que nunca estos cambios fueron en contra del ser humano. Podemos hablar después si las armas y esas cosas, pero nunca fueron en el sentido de que iba a eliminarle los trabajos, sino que siempre ha generado nuevos trabajos y ha generado más actividad, digamos, en la economía. sí, y además se ha acelerado.
O sea, la rapidez del cambio. No lo tengo aquí a mano, pero hay una infografía que te muestra más o menos cuánto tardó en ser adoptado, ponte tú, por 1.000 millones de personas, distintas tecnologías. Y es Lo he visto eso, sí. impresionante, impresionante, impresionante. O sea, no sé, el smartphone, ponte tú, creo que fueron algo así como 3 años. Y en 3 años ya había 1.000 millones de personas usando smartphone. Claro, y la Y en radio fueron cambio, años, la televisión fueron años. claro, fueron años de años de años. Entonces, pero igualmente, lo positivo es de que hemos sido capaces, pudimos hacer ese cambio durante la pandemia. Yo honestamente, en algún minuto tuve mis dudas que pudiéramos. Se demostró que la sociedad estaba preparada para el gran salto y que puestos ante una urgencia de tipo sanitaria, estábamos todos dispuestos a hacer el cambio que hasta ese minuto no habíamos resistido a hacer porque nos daba, como tú muy bien decías, lata. ¿Para qué voy a hacer una videoconferencia? Qué lata, es mucho más entretenido estar ahí, pedir el cafecito, hablar de fútbol, todo ese cuento. Y sin embargo, otra de las cosas que pasaron, en el momento que pasamos a la videoconferencia, no sé si te diste cuenta, las reuniones eran súper ejecutivas, al grano, directamente, nada de perder el tiempo, como que también nos hicimos más productivos y más eficientes. Claro, porque se produce el efecto en una videoconferencia. Tú estás sentado frente a una pantalla y si la otra persona llega 2 minutos tarde, uno se incomoda. En cambio, en una reunión, lo normal es que la otra persona pueda llegar 2, 5, hasta 10 minutos tarde, no pasa nada, digamos. Así era Así es. lo tradicional. Entonces, esos cambios culturales van haciendo que toda la productividad de las personas aumente. Pero hicimos un cambio cultural impresionante en muy poco tiempo. Si es que algo que yo cada vez que lo pienso y lo escribo, no me lo puedo creer. Si Lo que fueron pasa es meses, meses, que semanas. una de las bases de este cambio es que las tecnologías son bastante democratizadoras, por decirlo, democráticas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque al final todas las personas tienen acceso a la misma tecnología. O sea, hoy día el ser más rico del mundo tiene más o menos el mismo iPhone, puede comprarse que una persona que, claro, lo tendrá que pagar uno con más esfuerzo y otro con menos, pero no accede a un iPhone mejor o a un Android mejor, digamos. No, En pero consecuencia, oye, los jeques le ponen diamante. sí, pero una cosa, está bien, no puedes tener una carcasa de oro, digamos, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. En consecuencia, es mucho más fácil producir un cambio cuando tú tienes una plataforma homogénea. Si lo difícil de los cambios es cuando tú tienes que homologar. O- Cuando no puedes homologar o cuando tienes que entrar a hacer un proceso de homologación para poder introducir el cambio, es donde se pone mucho más lento. Otra cosa que yo he visto, o sea, que he sentido también, y ha tenido mucho que ver con lo que tú hablas de la democratización, es que los que producen productos tecnológicos digitales han mejorado de forma impresionante la facilidad de uso. Tú pensáis un poco lo que era trabajar con un computador, en un PC, hace 30 años atrás, que tenía que poner las instrucciones a mano, escritas, C dos puntos, no sé qué, no sé cuánto, delete, no sé qué, no sé cuánto, a lo que es ahora, que es Y no nos simplemente olvidemos del control alt, tal el control cosa. y todo ese cuento. Y hoy día, o sea, es una tecnología a escala humana en el sentido que cualquiera la puede usar. A mí me hacía gracia mi nieta chiquitita, muy chiquitita, tratando de abrir un libro que tenía una foto chiquitita y le hacía así con los dedos para ver si se podía ampliar como se hacía con la pantalla del iPhone. Claro, Entonces, lo que pasó también fue que en este tiempo, sobre todo en estos últimos 20 años, el acceso se ha democratizado, pero la facilidad de uso también ha mejorado una barbaridad. Y entre las dos cosas, tenemos hoy en día una población con acceso a todo lo que uno pueda necesitar dentro de un iPhone o dentro de un smartphone, 3.000, 4.000 millones de personas. Y eso es una cosa que también nos cuesta entender. Y en una ocasión empecé a contar la cantidad de aplicaciones
que antes había que comprar en una tienda y que hoy día la tenéis gratis en una pantalla. Son cientos. Desde el reloj, pasando por la linterna, pasando por el tocadisco, pasando por tocadisco, imagínate ya, se me cayó el carnet, pasando por la foto, pasando por el video, GPS, todo eso, antes había que comprarlo en una tienda y hoy día está en la pantalla, sin pagar ni uno más. Además, hoy día se le dice tornamesa, la cosa ya se ha puesto más sofisticada. Y Claro, los discos ya no son discos, son vinilos. Todos vinilo, temas es más todos vinilo. temas de vintage ahora. Oye, Bueno, Alfredo, y si te tuviéramos que preguntar un poquito, adelantándonos por esa actualización de tu libro, eh, ¿cómo la nueva revolución digital afectará mi vida? Después del 2016 y con todo esto que venimos no, no, contando, sí, sí, sí. A ver, definitivamente hay un antes y un después con la inteligencia artificial. Eso es un dato. Eso no creo que haya nadie que esté diciendo, no, no es para tanto, mucho, es puro humo, es puro show. No, no es show. ¿Ya? Ahora, hay una cuestión y es de que cuando tú hablas de inteligencia artificial con la gente en la calle, te das cuenta que hay una enorme ignorancia respecto a qué es inteligencia artificial. Le ponen como una especie de áurea, un halo como misterioso, como secreto, como negro, como... Y inteligencia artificial es muy simple, es trabajo, porque implica usar la inteligencia, que se lleva a cabo sin la intervención de personas o de humanos. Y eso es todo. O sea, bajo el punto de vista estricto, 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 una Excel que te suma automáticamente una columna también es inteligencia artificial. No le llamábamos así, pero esencialmente es la misma cosa. Ahora, ¿qué es Alfredo, lo disculpa, que... pero hemos estado acostumbrados, como el hombre ha estado acostumbrado desde siempre, digamos, no desde siempre, de la revolución industrial para adelante, por ejemplo, para que el trabajo sea hecho por máquinas o distintos aditamentos. Pero no hay una Correcto. diferencia hoy día en el que la inteligencia artificial ya está tomando decisiones, que probablemente eso es lo que Exactamente. produce el cambio. Eso es lo que produce el cambio. Pero eso no viene con la inteligencia artificial, ya estaba antes. Te digo, por ejemplo, ERPs como el SAP. Tú ya tenías reglas de negocio y de acuerdo con las reglas de negocio las cosas iban para un lado o para otro. Tenías los workflows. Por favor, los workflows. ¿Te acordáis de Kirchner, el que hizo Pablo Izquierdo hace 30 años Perfectamente, atrás? Bueno, esa perfectamente. cuestión era Otro producto muy revolucionario hecho en Chile. hecho en Chile y era una cuestión que tomaba decisiones y que te daba información y que te iba haciendo cosas. ¿Cuál es la ventaja en este momento que no se podía hacer en esa época? Esencialmente debido al consumo de capacidad de procesamiento, lo que no se podía hacer bien era predicciones, prescripciones y descriptivas con muchas variables. Eso es lo que la inteligencia artificial, como la conocemos últimamente, nos ha aportado. Antes tú podías tener, pucha, tú y yo, y supongo que Alex también, en su minuto estudiaron en la universidad el simplex, el tema de regresión múltiple. O sea, la teoría la sabemos hace años, ¿cachai? Pero si te decían, voy a tener una prueba de regresión múltiple, no sé, era con 3 o 4 variables, porque no te podías meter con 100 variables. Y eso hasta ahora no era posible, hasta que llegó la inteligencia artificial, hasta que realmente la capacidad de procesamiento de una unidad de transistor logró de alguna forma romper esa barrera que había y que te permite hoy día ser capaz de procesar miles de millones de instrucciones en un segundo. Si yo te hubiera contado eso a ti, Mario, cuando eras gerente de informática de la empresa número uno en la que estuviste trabajando, que eso iba a ser posible algún día, yo creo que tú estás loco, te fumaste algo. Porque en No, esa no, época, yo creo en la ley Murphy, no, 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 no la de Murphy, la de... ¿Cuál es la del crecimiento de los transistores?
Ah, sí, en la ley de Moore, de Moore. La ley de Moore. Yo creo en Moore. la ley de Moore, así que te habría dicho probablemente que sí sé, no sé cuándo, pero que se iba a producir, digamos. Pero es que es increíble porque todos pensábamos que la ley de Moore en algún minuto tenía que parar, si no podéis seguir para toda la historia, para toda la vida. Y sin embargo, la inventiva del ser humano ha ido permitiendo mejorar la ley de Moore con cosas distintas. A lo mejor hoy día el computador personal ya como que llegó a un cierto techo y estamos esperando la computación cuántica para dar el siguiente salto. Pero en lo que nadie se había fijado todavía era el tema de la computación central, que primero eran los mainframes, después fueron los aparatos así con consultores y hoy día son los data centers. Entonces con un data center puedes tener 100.000 computadores que están al mismo tiempo haciendo miles de operaciones y por lo tanto tienes miles de millones de operaciones en un segundo. Ahora, sin Eso es lugar a dudas, disculpa, sin lugar a dudas, para mí el gran salto se produce una vez que esta inteligencia artificial, llámala como quieras, pero logra entender el lenguaje humano y se expresa en lenguaje humano, porque así eso es. permite la masificación a personas que no son expertos del área. Entonces, ahí se produce, digamos, el gran salto y esa es la gran novedad que tenemos con ChatGPT. Hoy día con ChatGPT tenemos esa gran novedad. ChatGPT es formidable, formidable. De hecho, me está ayudando mucho en la actualización de mi libro, porque avanzo mucho más rápido con ChatGPT. El punto de Oye, ChatGPT es hacer la pregunta correcta. estimado, yo les aviso que quedan un poquito más de 3 minutos para cualquier cosa, Alfredo, que quieras agregar, porque estaba leyendo mientras ustedes ahí pimponeaban un estudio de McKinsey que proyecta que la IA generativa automatizará el 22% de las horas laborales de Chile al 2030. Yo sé que tú tienes una visión no tan distópica de la IA, pero bueno, esto es lo que dice el No, estudio, échale la culpa a McKinsey, yo no tengo nada que ver, soy un no, mensajero. no, 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 no. Es que, a ver, el ser humano es mucho más complejo que inteligencia, ¿ya? El ser humano, cuando partió produciendo, lo hacía con sus manos y sus patas. Después se empezó a ayudar con máquinas. Después se empezó a ayudar en la parte de inteligencia con computadores. Pero el ser humano tiene un montón de otras aristas que no son reproducibles en un algoritmo. Ujú. Un algoritmo no puede reproducir sentimientos, por más que trates de hacerlo. No puede reproducir gut feeling. Sí puede ser un muy buen predictor de cosas que van a pasar. Sí te puede entregar un montón de información sobre por dónde va la micro, pero al final, eso que es la intuición, un algoritmo no intuye. Un algoritmo es un algoritmo. Y por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo estoy convencido que la inteligencia artificial va a liberar aquellas áreas y partes de la humanidad que tienen lejos mayor valor, como ha sucedido desde el comienzo del tiempo de la humanidad. Cada vez que sale una de estas revoluciones tecnológicas, se libera dentro del ser humano un área más profunda, de mayor valor agregado, que llega a un lugar donde se produce mayor valor. Y por lo tanto yo le creo a la inteligencia artificial que me va a reemplazar en cuestiones que hoy día usan mi cabeza, pero francamente tampoco es que me encante hacerla. Y Ujú. en cambio va a liberar mi creatividad, mi imaginación, las cosas que me gustan, ¿te fijas? Y en las cuales yo puedo ser infinitamente más productivo. Voy a poder poner en marcha talentos que son de mayor valor agregado. Con Perfecto. esto quería cerrar. Sí, lamentablemente no tenemos tiempo porque yo siempre, Mario, me pone nervioso que se tire unas preguntas con introducción así cuando quedan 30 segundos. Ahora me anticipé, Mario, así que Bien, me parece. agradecerle a los dos, Alfredo Barriga, consultor en transformación digital e innovación, profesor de la Diego Portal, autor de libros, y también Mario Fernández, nuestro co-conductor, por haber estado en este bloque. Gracias a los dos, espero verlo luego y cuídense mucho. Gracias a ti y espero ver de nuevo a Mario, porque no pasen 20 años. Está Gracias, bien. Alex. Ha sido un gusto conversar contigo, con Alex y con Alfredo, digamos, y hablar de estos temas tan interesantes como es la inteligencia artificial y lo que viene para el futuro.
Excelente. Y no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Arragada. Cuídense mucho.